comienza Actualidad 2025, un programa producido y conducido por Alberto Lampujano con la participación y coconducción de Gabriela Di Chiaro y la colaboración especial de Romina Riquelme. La actualidad política, económica y todo lo que tenés que saber para estar bien informado. Ahora por Ecomedios AM 1220. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Ecomedios AM 1220. Alberto Lampujano les da bienvenida a un nuevo programa de Actualidad 2025. Hoy con la compañía de la rubia, aquí cambié Morocha por rubia, en la ausencia momentánea, no sé qué ha pasado con Gaby Di Chiaro, estamos aquí con Romina Riquelme. Hola, buenas tardes, Lampujano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, acá con la presencia que no se encuentra Gabriela Di Chiaro en este momento con nosotros. Tenemos una invitada de lujo para el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, arrancamos nuestro programa como siempre y primero vamos a dar nuestra vía de comunicación. Nuestra vía de WhatsApp es el 11 30 37 6895. Ya te digo que llamando a este teléfono podés participar del sorteo de una cena para 2 personas. ¿Dónde? En el Corralón. Mítico restaurante de la ciudad de Buenos Aires. Llamá, participá, dejanos un concepto de lo que estás escuchando en nuestro programa y también los 3 últimos números de tu documento nacional de identidad. Con eso, tan solo con eso, estás participando del sorteo de una cena para 2 personas en el mítico e histórico restaurante, como decía Romina, El Corralón de calle Anchorena 883, entre San Luis y Avenida Córdoba. Estamos ya en el inicio del programa y hace poco, el día 13 de este mes, tuve la suerte de ser invitado a ver la premiere de una película que se viene con todo, una película que muestra las miserias por las que pasan muchas mujeres en nuestro país y, por qué no decirlo, en el mundo entero. Por eso estamos aquí en la compañía de esta querida actriz que hoy nos visita para hablar de la gran premiere de esta película, atención, denominada, creo con mucho acierto, Putas. Así es. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Qué lindo que hayan podido ir a verla. Bueno, como decían, acá estoy contando un poquito de Putas. Es una película que se estrena ahora el 13 de noviembre en todas las salas. Bueno, nosotros venimos de un grupo de teatro donde se hizo una obra de teatro que tenía el mismo título. Estuvimos un año dando vuelta con la obra, por suerte nos fue muy bien. La obra fue declarada de interés cultural en promoción de los derechos humanos, y Damian Alexander, que es el director de la película, es el director de las obras de teatro del grupo Las Pulsiones de Yamila. Bueno, dijo, quiero hacer una película. Él es estudiante de cine, o sea, él se recibió como cineasta, pero después la vida lo llevó por el teatro. Entonces, después de ellos tienen 12 años el grupo y yo hace 7, 8 más o menos que estoy con ellos, y bueno, después que empezó a terminar un poco la cuarentena, se empezó a pensar cómo trasladar lo que era la obra de teatro al cine. Bueno, y así empieza la historia de Putas en un punto. Y bueno, mucho ensayo. Somos un grupo independiente que nació en el IMPA, que es una fábrica recuperada que está en Caballito. Bueno, y hoy, bueno, cumpliendo un sueño, medio como también tratando de entender un poco todo lo que está pasando, y súper contenta. La verdad que la película
Lo que yo puedo decir es que no van a salir igual del cine realmente, o sea, van a salir con la posibilidad de poder debatir, no importa si gustándole o no gustándole, pero con la posibilidad de poder debatir muchas cosas que están buenísimas para ponerlas en la mesa de cualquiera. O sea, puedes hablar con tu marido, con tu hijo, con tu hija, con tu mamá, con vos mismo, porque tiene mucha psicología. Demian trabaja mucho con la psicología, entonces no es solo quizás lo primero quizás se pueda entender o romantizar. O sea, nosotros no intentamos ni romantizar desde el perfil que tenemos en el grupo, ni tampoco de juzgar. Lo que hacemos es mostrar. Bueno, y en esta historia de ir mostrando hay 6 historias diferentes que son, de hecho, tienen el común denominador de que son todas, en este caso, chicas trabajando en la prostitución, pero todas desde un contexto y un lado B muy diferente. No, por supuesto, es algo que, voy a reiterar algo que a mí me impactó mucho la película, porque tiene como un trasfondo, ¿no?, de una realidad por la que pasan algunas mujeres que, o sea, tienen como medio de vida precisamente la prostitución, ¿no? Pero con hechos de violencia. Me encantó mucho la escena tuya con Rolly Serrano, un querido amigo, el Gordo. Te mandamos un beso y un abrazo, sí, Rolly, no solo a vos, sino a María Rosa Fugazot, y por nombrar algunos, porque no recuerdo la totalidad del elenco, a mí pero me das una mano y decís... Sí, obviamente me encantaría nombrarlos porque es un grupo de actores precioso. Rolly, yo estoy pero agradecida al cielo, o sea, que me haya tocado él para hacer este personaje que me tocó, y obvio, le mandamos un beso y voy a decir la cantidad de actores y nombres que hay en la peli, que es uno mejor que el otro. Esmeralda Mitre, Carlos Belloso, Vanessa González, Rolly Serrano, Gerardo Chendo, Celeste Muriega, Fabián Vena, Mariana A, María Rosa Fugazot, Florencia Jerez. Estuvimos nosotros dialogando con parte de la producción ese día, y ya te digo, es un lujo poder entender esta película que muestra los trasfondos, la vida, la mala vida, voy a decir, me voy a tomar esa atribución, de gente que ejerce digamos, un trabajo, por así llamarlo, entre comillas, con un submundo mezclado entre la violencia, la droga, y más que nada esa parte tan dolorosa, tan triste de la droga, pero de la mala droga, del famoso Paco, donde yo creo que es una enseñanza muy clara para aquellas personas que lamentablemente se han iniciado en ese camino de la drogadicción. Pero más allá de eso, creo que tiene mucho también de cultural la película, mostrando esos matices, por así llamarlo, de distintos aspectos de las personas que viven prácticamente en situación de calle. Hay un pasaje y hay otro donde vos sos la actriz, y te felicito porque, a ver, hay que hacer determinadas escenas. Claro. Y si bien esta película está muy bien dirigida, porque no hay escenas de, vamos a decirlo, de sexo explícito, pero sí el espectador se transforma en lo que está viendo, y es como que incorporás, por lo menos lo que a mí me pasó dentro de mi persona, la situación de decir, a mí no me gustaría estar en ese lugar, a mí me duele ver cómo están estas personas, cómo son explotadas, el maltrato y la indiferencia de la sociedad también, hay que decirlo. Claro.
Bueno, gracias Alberto por todas las palabras. Es muy lindo cómo lo transmitís. Nosotros, la película en sí, o sea, son 6 historias diferentes y en realidad, como te decía antes, nosotros ni romantizamos ni juzgamos, o sea, esta frase creo que me la voy a llevar todo el tiempo porque o sea, la realidad siempre supera la ficción, así que sí, la película no da lugar a nada, o sea, es bastante realista, o sea, no da lugar a pensar nada, más allá que está todo muy bien cuidado y sutil. Obviamente que se muestra la prostitución desde donde es, porque las historias son de 6 prostitutas diferentes, pero es importante saber que también se muestra el lado B de ellas. Se muestra una prostituta VIP, que es el personaje de Esmeralda Mitre, que ella es una persona que elige el trabajo que está teniendo. Hay un denominador común en todas las historias, es verdad, entre lo que es violencia y drogas, porque en un punto va de la mano. Y sí hay personajes muy fuertes, de hecho todos los personajes son muy fuertes, son todos personajes muy jugados y sí historias que sí nos muestran de frente un poquito todo lo que pasa. Relacionado a ese mundo, que es un mundo que a veces lo tomamos como un poquito más banal quizás, o tenemos muy poca información, y acá hay un personaje que lo hace Chendo con Florencia Jerez, Gerardo Chendo, que con Florencia Jerez, que muestra también, yo aprendí, no me tocó de cerca alguien de cerca, y aprendí viendo esa historia, una situación de una madre que tiene que contratar los servicios de una trabajadora sexual de un hijo con una discapacidad cognitiva, que ya es una persona grande, y eso existe y quizás no lo hablamos tanto. Y después hay una prostituta, hay varios, o sea, los personajes son muy distintos unos al otro y son todas con historias distintas, y lo que se ve es no solo ellas trabajando de prostituta, ¿qué pasa cuando no están haciendo eso? Cada una en su historia, en su contexto, en su realidad y en diferentes realidades. Te digo que lo estaba recordando, no sé si a vos te quedó, Romina, más o menos, aquel momento donde también salimos con este tema de esta hermosa película, con una invitada del elenco que vos acabás de nombrar. Florencia Jerez. Ah, sí, No. salió al aire. Esmeralda Mitre, Vanessa González, Mariana A., Celeste Muriega. Celeste Muriega, una divina, la rompe. Celeste aparte es un la personaje... rompe, está un personaje súper jugado también. Aparte es un personaje divino en la vida real. Aquí me encontré con la sorpresa que, bueno, hoy no está Gabriela Di Chiaro, que se conocían de un programa que hacían juntas en Canal 26. Y bueno, además de hablar de aquella época, se habló mucho de la película y quedamos con Celeste que venga un día acá al piso, pero bueno, sus ocupaciones, y también me hago cargo de lo que voy a decir, a pesar de tener el contacto directo con ella, no la he llamado, esas cosas que uno vive a mil. No, sí, bajando, ni hablar. Le vamos a decir, si es bajando. que puede tener una agenda, es una divina ella, es una divina. Sí, realmente los actores, o sea, se hizo mágicamente una junta de actores, o sea, que parece, o sea, están muy bien elegidos para la película, para los papeles, o sea, y hay mucho cariño por la película, y la verdad es real que son todos divinos. O sea, es una película basada en la vida real. No, es una película basada, o sea, es referencial, es referencial a varias historias. No está basada en la vida real, pero bueno, la realidad supera la ficción, así que... No, pero la realidad es que, no sé, por ahí yo soy neófito en el tema, pero he visto, se comenta mucho lo que es, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, la zona roja, los bosques de Palermo y otras cosas que uno
está ajeno a ese mundo. Claro. Y que la película, a mí por lo menos me impactó porque es un conjunto de situaciones con distintos personajes donde uno se traslada y dice, esto existe. Sí, sí. Porque es parte del juego y de la intención, supongo, de quien dirige y produce la película. Hay actores, como lo nombrábamos, recién conocidos, gente que recién empieza a participar o que juegan en escenas comprometidas. Sí, sin duda. Y lo hacen como totalmente creíble. Y eso hay que destacarlo, que creo que también tiene mucho que ver la dirección de la película, ¿no? Sí, obviamente. O sea, atrás, la cabeza de todo esto es Damian Alexander, o sea, que es el que es artífice de todo esto, de haber juntado a todos, de escribir, de todo. Bueno, se nos va yendo el tiempo. Nosotros te agradecemos mucho tu Gracias presencia. A ustedes. Gracias Reiteranos a ustedes. El día de la premier. Putas, el jueves 13 de noviembre en todos los cines. Nos pueden seguir en las redes sociales. Las Pulsiones de Yamila, 2 veces con Y, Instagram, YouTube, y ahí vamos a estar subiendo más info, pero los esperamos el jueves 13 a todos. Un gusto tenerte aquí en nuestros estudios. Te agradecemos la presencia y bueno, Dios mediante estaremos cuando nos inviten para esta gran premier de esta gran obra del cine argentino, donde también se demuestra muchísimo arte por parte de los actores, de la producción, de impresionante, ¿no? El arte, la técnica, la musicalización. Que crea una atmósfera impresionante en la película, que está a cargo de Diego perdón, mil disculpas. No importa. Algo podía no salir. No importa, lo importante... no, sí lo voy a decir. Lo importante es cómo se armó. Diego Frenkel, que es de la portuaria, el cantante de la portuaria. Exacto. Bueno, creo que ahora volvieron, pero lo de la musicalización, el equipo técnico, que me encantaría también nombrarlo, o sea, es un laburo en conjunto, o sea, la cabeza es Demian, la idea es Demian, pero es un laburo en conjunto de hecho, la película se viene a estrenar después de 5 años. Más allá de la historia de que venía ya con la obra, se viene a estrenar después de 5 años de laburo. Y bueno, sí, dirección y guión, Damian Alexander, producción general, Las Pulsiones de Yamila, director de fotografía, Fede Lorenzo, director de color, Juan Manuel Casolati, director y postproductor de sonido, Pablo Ordesco, música original, Diego Frenkel, y editor Manuel Paz, asistente de dirección, Francisco Ferrer y Florencia Jerez, director de arte, Rodolfo Machado, diseñador, Ian Álvarez Gandoli. Gracias por dejarme nombrarlos. No, y también lo tenemos a ese titán corriendo para todos lados en la parte de prensa, Kevin, le mandamos un beso también. Son un montón, o sea, son muchísimos. Sí. Kevin, le mandamos un beso y también es un grosso. Bueno, nosotros vamos a cumplir con nuestros anunciantes y vamos a una tanda con las novedades del día de hoy, pero antes vamos a dar el tiempo aquí en la ciudad de Buenos Aires. 16 grados centígrados aquí en Buenos Aires. Para el día de mañana, miércoles, tenemos una mínima de 10 grados, una máxima de 17 grados. Ya para el día jueves tenemos 14 grados de mínima, 18 de máxima. El viernes con 15 grados de mínima, 22 de máxima. El sábado 16 de mínima, 24 de máxima. Y llegamos al domingo con el cielo totalmente despejado, 17 grados de mínima y 23 grados de máxima. Vamos a nuestro querido operador Javier Martínez para cumplir con nuestros anunciantes. Un lugar distinto en Buenos Aires. El mítico restaurante El Corralón.
Reservas al 4963-0838. El Corralón. El Corralón te invita a participar. Llama al 5254-1220 y déjanos tu nombre y los 3 últimos números de tu DNI. Te podés ganar una cena para 2 personas. Sí, en el restaurante de las estrellas. El Corralón, donde encontrarás un lugar distinto en la ciudad, gastronomía de primera y la cordial atención de gente amiga. Restaurant El Corralón, tu lugar distinto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que la Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene su propio edificio en el Parque Chacabuco, pero sedes muy cerca tuyo? Tu Mutual posee consultorios médicos, farmacia propia y delegaciones en Granbur, San Antonio de Padua, San Martín, San Justo, Morón, Quilmes, Temperley, Tucumán, el anexo Moreno frente al Departamento Central de la Policía y el anexo Parque Patricios a metros del Hospital Churruca. El servicio de salud está compuesto por un equipo de más de 70 médicos de distintas especialidades a tu disposición, el cual se complementa con las prestaciones de la empresa Gerdana Salud, con más de 400 centros asistenciales y red odontológica en todo el país. Odontomóvil para las personas de movilidad reducida, servicios de emergencias y urgencias médicas, una red de laboratorios de análisis clínicos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y servicio de laboratorio y radiografías convencionales y digitales, ecocardiograma, ecografías y ecodoppler a domicilio. Y para los pacientes con deficiencias cardíacas, en el Centro de Rehabilitación Cardiovascular, en la sede central, podés hacer tu recuperación, donde se realizan ergometrías, holters, ecodoppler cardíaco, de vasos de cuello y periférico. Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 77 años a tu servicio. Doctor René Herrera, abogado penalista, especialista en delitos sexuales. Teléfono 11 50 51 36 10. Dirección: Avenida Rivadavia 7873 Flores. Avenida Olavarría 2100 en Villa Celina. En Lomas de Zamora, en Avenida Olimpo y Calle 4. En el barrio 6 de Agosto, Calle 4 y esquina La Paz. Doctor René Herrera, abogado penalista, especialista en delitos sexuales. SEC, Sindicato Empleado de Comercio, Seccional La Plata, brindando nuestros servicios a todos los compañeros de La Plata, Berisso, Ensenada, Bransen, Magdalena, Ranchos y Punta Indio. El sindicato sigue creciendo. Ahora tenemos nuestra propia y única farmacia. Precios de mutuales, mayores descuentos. Calle 6, esquina 57, La Plata. Teléfono 421-7758. Carlos Restivo, secretario general. Continuamos aquí por Ecomedios AM 1220 con nuestro programa Actualidad 2025. Un tema inevitable en estas horas es y será siempre el tema político, con respecto a las elecciones que se llevarán a cabo aquí en el país el domingo próximo pasado. ¿Qué te ha dejado, Romina? Por un lado, ejercer el derecho cívico. Por otro lado, creo que lo más notorio es la sorpresa para muchos del triunfo de Javier Milei en la gran mayoría de las provincias de nuestro país. La verdad, para mí esto fue inesperado. Realmente inesperado. No pensé que
ser tanta paliza, porque prácticamente en toda la Argentina ganó Milei. Yo creo que para mí no fue tan inesperado, se sabía, lo veníamos palpando de que, claro, yo porque estoy en los medios, más que nada especialistas en lo que es la política dentro del Congreso de la Nación y en Casa Rosada, de lo que se venía hablando era de que finalmente pasó a ser un hecho consumado, que la gente le dijo basta a ciertos candidatos, o mejor dicho, a un partido político que detrás de la doctrina del peronismo, a mi gusto, y me hago cargo de lo que voy a decir, se apartaron mucho de la doctrina de lo que es el verdadero peronismo. Una doctrina que bien empleada ayuda mucho a la gente, pero como todo lo que se llega a manipular, yo creo que se transforma lo básico, lo elemental, y así fue la sorpresa de estas elecciones, donde hay muchas cosas para rescatar, y creo que el éxito número uno fue la implementación de la boleta única de papel, porque con esto no se pudo, es prácticamente imposible manipular los números, no solo eso, sino también corregir ciertos defectos que tenían antes cuando vos entrabas a un cuarto oscuro y tenías, no digo 10 más, como 20 boletas. Sí, 20 boletas para elegir y bueno, de ahí donde desaparecían boletas, y de esta forma la verdad fue algo muy práctico para votar. La verdad esto que hicieron me encantó, porque fue algo tan fácil y rápido, porque quieras o no, el amontonamiento ya de gente que hay en filas para votar en cada mesa ya no era lo mismo como antes, que vos entrabas al cuarto oscuro y tenías que salir a buscar tu boleta, a quién ibas a votar. Y acá en esta lista tenías a todos. Claro, no solo eso, sino también algo que lo dijiste muy rápido, la agilidad con que yo por lo menos fui a votar, a ejercer el derecho cívico, a pesar de que por la edad ya hace tiempo que no tengo la obligación de hacerlo, pero fui por esa necesidad de manifestarme a través del voto, como lo hizo mucha gente, que le da un voto más de confianza, quizás sea el último, para este gobierno nacional, que ahora, con los resultados, tiene la obligación de solucionar los temas más álgidos para la sociedad, como es, por ejemplo, el delito. La inflación está bastante controlada, esto hay que decirlo, y bueno, hay otras cosas que se van a ir trabajando, se van a ir implementando a medida que pase el tiempo, y veremos qué es lo que ocurre. En general la gente está muy despreocupada de lo que es la vida política legislativa, porque imbuidos en la problemática para poder llegar a fin de mes no le da el tiempo, y a veces cuando te da el tiempo no te dan las ganas de ver hechos como, no sé, un senador nacional que intenta cruzar las fronteras hacia Paraguay con $200.000 en su vehículo, y nombro ese por no nombrar muchos más, ¿no? Pero yo digo, no todo está perdido, y hay que ver cuál es el camino que le dejamos, y hablo en plural, ¿no? A los jóvenes, a esa generación que supo captar Javier Milei y su equipo, y que hoy son la gran expectativa. Y creo que, valga la redundancia, en el día de hoy se empezó a demostrar, y ojalá esto sea moneda corriente, las intenciones del gobierno de poner cada cosa en su lugar.
y me estoy refiriendo a la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una comisión, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que está presidida por el diputado Berti Venegas Lynch, y dio la cara. Algunos, no voy a nombrar, ¿no? Haciéndose los gallitos de riña, quisieron, no digo llevarse por delante, sino volver a polémicas de cosas que ya pasaron. Y cuando hablo cosas que ya sucedieron, es como dicen los jóvenes, ya fue. Entonces, en ese sentido, creo que Patricia Bullrich ubicó a cierto diputado, no voy a dar el nombre, por supuesto, pero que pretendió encender nuevamente en la sociedad el caso del diputado José Luis Esper, quien dio un paso al costado como corresponde, y así tendrían que hacer muchos funcionarios, en este caso legisladores, tanto nacionales como provinciales, y por qué no también funcionarios que son sospechados por corrupción, por hechos o sociedades, que no son sociedades sino suciedades, con distintos, digamos, distintos aspectos de gente que trabaja o lucra, mejor dicho, envenenando a la sociedad con la droga. Un tema muy álgido para la sociedad, y uno ve a través de estos actos, como el que decía recién de Patricia Bullrich, donde creo que quedó demostrado, y ojalá esto siga adelante, de que el gobierno tiene las mejores intenciones. Entonces hay que dejarlos, ahora hay que mirarlos, y como decía el general Perón, hablando de peronismo, pero peronismo auténtico, acomodando el camión, andando el camión se acomoda la carga. Y esto es lo que tenemos que estar muy expectantes los ciudadanos, de ver cómo funciona el gobierno nacional, que dicho sea de paso, va a haber cambios en la estructura, o sea, cambios de ministros, no solo porque uno crea de que no han cumplido su función en forma correcta, o quizás porque simplemente hay detrás algún profesional con más expectativas, con más propuestas, o sea, ampliar el abanico de las necesidades que tiene la gente. Y creo que esto es algo que le hace bien, y vaya si le hace bien a la sociedad que está imbuida en el problema económico, en el problema de la inseguridad, en el problema de la educación, bueno, en todos esos tipos de cosas que ocurren y que han dejado mucha tela para cortar. Por ejemplo, el enfrentamiento que hay, esto no hay ninguna duda que es real, dentro del sector hoy de la oposición, más que nada por los números. Es muy escasa la diferencia, pero ganadora al fin la lista en la provincia de Buenos Aires, donde inclusive ya hay interferencias en las relaciones con la expresidenta, hoy cumpliendo un arresto domiciliario, la doctora Fernández de Kirchner, y el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Pero yo creo que estos tendrían que limar sus diferencias, digamos, a puerta cerrada, reunirse y decir qué es lo que cometieron o hicieron mal, o cuáles fueron los errores que se han cometido, como para que la sociedad dé un vuelto inesperado, porque cuando vos vas a comprar algo y pagás con billete de 100 pesos, sabés que el vuelto son 50. En este caso, yo creo que el peronismo, o aquellos que usan los sellos del peronismo, pensaban que iban a tener un nuevo triunfo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y a pesar de la poca diferencia, fueron derrotados en la provincia por esta boleta liderada por Diego Santilli. Y esto hay que decirlo, hay que ponerse en la piel de la gente que no llega a fin de mes,
en los hospitales que cada vez tenés que ir más temprano, tipo 4 o 5 de la mañana, porque no tenés una prepaga, una obra social, para anotarte para algún problema que tengas vos o algún familiar, en todas esas cosas que el gobierno, mejor dicho, el Estado tiene que estar presente. En muchas partes que creo que por ahí, ayúdame, ¿no? Hay otros sistemas, otros organismos donde el Estado está ausente y donde la única víctima es aquel ciudadano que está viviendo en inferiores condiciones de vida porque le tocó, porque le fue mal, porque, a ver, el factor suerte siempre es necesario, pero por distintas circunstancias, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, en los hospitales no hay médicos. Bueno, ese es otro tema. Y no hay médicos porque hay mucha... o sea, la gente que emigra, que se va del país, va buscando nuevos horizontes o quizás ya tiene algo fijado en mente, tiene algo por concretar y por eso se va del país. Pero médicos hay. Sí, médicos hay, pero ¿qué pasa? El sueldo que hoy por hoy gana un médico, cualquier otro empleado que no estudió tantos años como estudió un médico que se preparó, me parece que es una vergüenza el sueldo que tiene hoy por hoy un médico. Sí, por eso te decía, a ver, en los estamentos sociales hay mucha tela para cortar, hay muchas cosas por hacer, pero volviendo al tema original, yo creo que esta oportunidad única que tiene el gobierno de Javier Milei no es para desaprovecharla, no es para subirse al caballo triunfador, sino para leer el mensaje de la sociedad. Para muchos fue sorpresa este resultado de las elecciones. En lo particular yo tenía la esperanza de que esto cambie, pero no por, a ver, por meterme en la vida política, sino en la vida social. Nuestra tarea como comunicadores sociales es brindarle a la gente la información muy explícita y la mayor cantidad posible sobre temas tan álgidos como la economía, la sociedad. Este tema que tocamos recién con nuestra invitada sobre esta película Putas muestra la realidad de un submundo que a veces ni lo imaginamos, ni lo pensamos. Y como eso, hay mucho más, hay mucha gente en situación de calle, quizás porque le fue mal, porque no se supo manejar en la parte económica, por H o por B, pero cada vez, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde nosotros habitamos, yo veo cada vez más gente durmiendo en la calle. Y eso me da mucha pena, mucha tristeza, pero bueno, también hay que reconocer que hay muchas cosas por hacer. No sé si vos por ahí tenés un tema especial con respecto a dónde podría enfocar también el gobierno nacional a partir de estos momentos y temas que por ahí vienen atrasados en la agenda gubernamental. Yo pienso que hoy por hoy hay mucha gente, obvio, en la calle durmiendo, porque yo todos los días ando en la calle y veo la situación de calles que hay. Pero lo que sí también veo que mucha gente no quieren trabajar, buscan los planes. Bueno, eso es un hábito de... A ver, los planes sociales, yo creo que la función es ayudar a la persona cuando queda prácticamente en situación de calle, hasta que consigue un trabajo o en la inventiva crea algún medio para ganarse la vida en forma honrada. Y lamentablemente los planes sociales empiezan hoy y no terminan nunca, No. Cuando en realidad estás mal acostumbrando al ciudadano, a X ciudadano, hay que estar también, lo recalco una vez más, en la piel de esa gente que no consigue trabajo. Y un plan social es paliativo para esa situación tan incómoda, tan difícil.
pero de ahí en más hay que pensar desde arriba en la creación de puestos de trabajo y no hacer una industria como se ha hecho de los planes sociales. Exactamente. Pero yo pienso que si le dan trabajo a la gente, y obvio, le pueden dar planes a gente que realmente sí lo necesitan, porque hay gente que cobra los planes y no lo necesitan. Pero a gente de bajos recursos me parece que sí, está bien que le den los planes, pero acá estaría bueno que le den trabajo a la gente. Claro, pero para eso yo creo que tiene que ocurrir algo que lamentablemente salió a la luz dentro de la política. Las malas relaciones de un presidente con gobernadores. Y mirá cómo son los estamentos. Los gobernadores con mala relación con algunos intendentes. Los intendentes con mala relación con la parte que hace la tarea social, con la parte que cumple con el aseo de la ciudad, con un amplio abanico de oportunidades, pero creo que el tema principal es la falta de trabajo. Entonces, cuando hablamos de los planes sociales, hablamos de la necesidad de la gente y no de un hábito para decir yo tiro hasta el día, bueno, que Dios me llame a su lado, porque estoy cómodo, porque estoy bien. Pero también hay que reconocer que muchos planes sociales, muchas personas, mejor dicho, que poseen estos planes sociales, son víctimas de obligación para ir a las marchas, cada vez que hay una convocatoria en contra de o de quién o de cuál o de quien fuera, y eso duele, porque eso no debería ocurrir nunca, porque la persona, vos lo ves por las calles, son gente en una condición muy, pero muy modesta y que no tienen otro medio o otra posibilidad de tener que concurrir a una marcha, a un piquete, porque si no les quitan el plan. No, en eso estoy totalmente de acuerdo con vos, Lampugano, pero lo mejor que hay es darle trabajo a la gente, que la gente se sepa ganar el pan, su dinero, no esperando que el gobierno le dé planes. No, por supuesto, esto sin ninguna duda es así, y digamos, para ir cambiando de tema, es lo que se viene con respecto a muchas cosas en la política argentina. Por un lado tenemos que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con Santiago Caputo para hacer un balance de la estrategia electoral que les dio un triunfo clave a La Libertad Avanza. Esta reunión, donde no participó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ni el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem, su primo, y no tenemos todavía aquí en nuestra mesa de trabajo el resultado de esta reunión, donde, lo reiteramos, Karina Milei se reunió con Santiago Caputo se reunió con Karina Milei para hacer, como decíamos al principio, una evaluación de lo que fue el resultado electoral en distritos del país. Nosotros vamos a cumplir con la última tanda comercial y ya en minutitos volvemos aquí por Ecomedios AM 1220 con Actualidad 2025. Un lugar distinto en Buenos Aires. El mítico restaurante El Corralón. Reservas al 4963-0838. El Corralón. El Corralón te invita a participar. Llama al 5254-1220 y déjanos tu nombre y los 3 últimos números de tu DNI. Te podés ganar una cena para 2 personas. Sí, en el restaurante de las estrellas. El Corralón, donde encontrarás un lugar distinto en la ciudad, gastronomía de primera y la cordial atención de gente amiga. Restaurante El Corralón,
tu lugar distinto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que la Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene su propio edificio en el Parque Chacabuco, pero sedes muy cerca tuyo? Tu Mutual posee consultorios médicos, farmacia propia y delegaciones en Granbur, San Antonio de Padua, San Martín, San Justo, Morón, Quilmes, Temperley, Tucumán, el anexo Moreno frente al Departamento Central de la Policía y el anexo Parque Patricios a metros del Hospital Churruca. El servicio de salud está compuesto por un equipo de más de 70 médicos de distintas especialidades a tu disposición, el cual se complementa con las prestaciones de la empresa Gerdana Salud, con más de 400 centros asistenciales y red odontológica en todo el país. Odontomóvil para las personas de movilidad reducida, servicios de emergencias y urgencias médicas, una red de laboratorios de análisis clínicos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y servicio de laboratorio y radiografías convencionales y digitales, ecocardiograma, ecografías y ecodoppler a domicilio. Y para los pacientes con deficiencias cardíacas, en el Centro de Rehabilitación Cardiovascular, en la sede central, podés hacer tu recuperación, donde se realizan ergometrías, holters, ecodoppler cardíaco, de vasos de cuello y periférico. Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 77 años a tu servicio. Doctor René Herrera, abogado penalista, especialista en delitos sexuales. Teléfono 11 50 51 36 10. Dirección: Avenida Rivadavia 7873 Flores. Avenida Olavarría 2100 en Villa Celina. En Lomas de Zamora, en Avenida Olimpo y Calle 4. En el barrio 6 de Agosto, Calle 4 y esquina La Paz. Doctor René Herrera, abogado penalista, especialista en delitos sexuales. SEC, Sindicato Empleado de Comercio, Seccional La Plata, brindando nuestros servicios a todos los compañeros de La Plata, Berisso, Ensenada, Bransen, Magdalena, Ranchos y Punta Indio. El sindicato sigue creciendo. Ahora tenemos nuestra propia y única farmacia. Precios de mutuales, mayores descuentos. Calle 6, esquina 57, La Plata. Teléfono 421-7758. Carlos Restivo, secretario general. Continuamos aquí por Ecomedios AM 1220 con nuestro programa Actualidad 2025. Romina, nuestra vía de comunicación. Nuestra vía de comunicación al WhatsApp 11 30 37 68 95. Tenemos X Ecomedios 1220. TikTok Ecomedios. Gracias. Estaremos ya después en condiciones de darles todas nuestras vías de comunicación, ya que en Facebook tenemos Eco Live, en Ecomedios también en varias redes sociales como en X, que es Twitter, Ecomedios AM 1220. Continuamos aquí con el tema de lo que se puede venir o debe ocurrir aquí en nuestro país, con una oportunidad histórica para el presidente de la Nación, Javier Milei, tras este triunfo electoral, y donde tendrá que trabajar y explicar muy bien cómo va la economía, en qué se invierten el dinero que entra a través de los Estados Unidos y otras cosas más que
la gente necesita saber, la gente necesita creer que este voto de confianza va a ser positivo y no que vamos a caer en una nueva, ¿cómo te podría decir?, pérdida de la fe y de la esperanza, porque el ciudadano le da esta oportunidad de poder al presidente que no es definitivo. Esta oportunidad son las que hay que aprovechar y más que nada resaltar que tras la sorpresa de este resultado tan amplio, en algunos distritos la diferencia fue muy poca, pero así sea por un voto se ganó. Y además que los encuestadores no vieron este triunfo, digamos, ahí nomás en el horizonte, y ni tampoco el propio gobierno con sus sondeos, y tampoco mucha gente no vio la posibilidad de este triunfo. Digamos que el presidente Milei obtuvo un triunfo muy grande, muy amplio, yo diría prácticamente descomunal, lejos de toda previsión. El gobierno había recibido un crédito muy fuerte, que era el de Donald Trump por 20.000 millones de dólares, pero creo que ayer, mejor dicho el domingo, recibió el crédito principal, que es el crédito social, moral, y es el crédito al cual no se le puede fallar. Por eso digo que la gente está muy, muy esperanzada en qué es lo que va a ocurrir de aquí en más y qué es lo que pasará con la economía. Como decíamos recién con vos, Romina, de las necesidades de la gente, pero hay un respaldo financiero que hay que acomodar dentro de la economía para, ¿cómo te podría decir?, ir en concordancia con este respaldo en las urnas. Y yo creo que ahora el gobierno va a estar un poco más suelto. Creo que la también hoy oposición tienen que reconocer y apoyar la gestión del presidente Javier Milei, y se me ocurre en este momento una pequeña frase de un tango muy pero muy conocido que dice: el dolor, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Apoyemos todos a este gobierno, porque es una necesidad muy clara, muy grande, que deja en juego y a la descubierta cuál será el principio del futuro para las próximas generaciones. Creo que todos tenemos hijos, tenemos hermanos menores, tenemos familia, pero que están ávidos de encontrar un gobierno que precisamente, utilizando esta palabra gobierne, que te enseñe, que te lleve a una educación, a una salud, a un trabajo, a una formación, en fin, a todo lo necesario para crear y volver a ser un país como fuimos y que nunca tendríamos que haber dejado de ser como fuimos en una época. Pero todo pasa, y yo creo que la baja de inflación ha sido algo que es el éxito indiscutible de este gobierno nacional. Veníamos de un gobierno que nos llevó en menos de un año en una inflación del 120%, y hoy tenemos prácticamente una inflación que puede llegar a ser anual alrededor de del 25%, con unos números que asombran y que, como decía una funcionaria, esto no es magia, es trabajo, es confiar en la gente y darle la oportunidad para que todo el mundo, más allá de alguna diferencia con gente que no está capacitada, con gente que no pudo estudiar, pero hay mucho trabajo, muchas cosas por hacer en el país, y te lo demuestra la cantidad de inmigrantes que llegan de distintos países. Hoy, por lo menos aquí en Buenos Aires, se ve gran cantidad de venezolanos, paraguayos,
uruguayos, que claro, quizás en su país no tienen la oportunidad o las ventajas que tenemos aquí en Argentina, un país próspero, un país que lamentablemente hoy se encuentra, ¿cómo te podría decir?, sin cobijar a la gente que busca trabajo, que busca mejorar su salud, en búsqueda de un futuro mejor. Y eso es lo que realmente nos da pena. Claro, no lo podemos acobijar a los más necesitados. Pero yo tengo fe que nuestro presidente va a sacar el país adelante. Hay que darle un poco más de tiempo. Sí, por supuesto que es así, porque yo digo, es la última oportunidad que tiene Javier Milei, sí. Y digo última, pero no para ser un tirabomba, sino para que ojalá, bendito sea aquel ciudadano, sea Milei o quien fuera, que está en ese lugar que todos quisiéramos estar, pero también hay que estar dentro de la piel, estar, ¿cómo te podría explicar?, viviendo cuál es la situación, porque los problemas son muchos, son abundantes y por eso no debemos dejar pasar esta gran, pero gran oportunidad que se le da al presidente Milei a través del voto. Ya se nos acaba el tiempo, Lampugano. Bueno, siendo las 16 horas, pasó volando. Bueno, muy lindo el programa, la verdad que estuvo excelente. Bueno, nos estamos viendo el próximo martes a la misma hora. Aquí por Ecomedios AM 1220, hasta el próximo martes, cuando volvamos con nuestro programa Actualidad 2025. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.